Qué bien. Ya hemos adorado al Señor, hemos cantado. No debemos perder la oportunidad de adorar al Señor en casa. Sé que realmente es hermoso cuando cantamos y adoramos al Señor en forma congregacional, como lo hacemos los días domingos especialmente. Pero no se guarde esas ganas de adorar al Señor para el día domingo. También adórelo en la casa. Alabe al Señor, reconozca todas sus obras gloriosas, majestuosas, el hecho de que estemos vivos, el hecho de que podamos disfrutar de los alimentos. En este mes, nuestro lema como iglesia es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Tiene que ver con el Padre Nuestro, esta oración magistral que el Señor nos dejó en el Sermón del Monte. Yo quiero compartir con ustedes parte de esta oración maestra que le llaman, algunos principios que creo que van a ser de mucha bendición para nuestra vida. En su casa abran, por favor, capítulo 6 del libro del Evangelio según San Mateo, en los versículos 5, el Jesús nos está hablando así acerca de la oración. Mire lo que dice el versículo 5: y cuando ores, no dice aquí si oras, no, cuando ores, lo está dando como un hecho de que siempre tenemos que orar. No sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, no dice que te oye, sino que tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor Jesucristo nos dejó esta oración maestra, este modelo de oración, porque ella reúne todos los ingredientes que deben tener la oración que nosotros hacemos a nuestro Dios. En Lucas capítulo 11, los discípulos que registran este mismo hecho, dice que los discípulos, viendo a Jesús como oraba, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Oiga, este es un tema sumamente relevante. De las cosas que generalmente no se nos enseña es a orar. Nos enseñan homilética, nos enseñan doctrina, nos enseñan principios de evangelismo y otras verdades bíblicas relevantes, importantes, no las desmerezco. Pero creo que si hay algo que hemos de aprender, inclusive a esta altura de esta vida, cuando muchos ya llevan años en el evangelio, pero si hay algo que deben aprender los recién convertidos y los que ya llevan años en la iglesia, es a orar, a saber orar. Y el Señor aquí nos da en este libro, en Mateo capítulo 6, este capítulo, en el Sermón del Monte, nos da algunas pistas cómo debemos orar. Dice: cuando ores, no dice si vas a orar, sino cuando ores. Jesús está dando por hecho de que la oración debe ser una práctica, una disciplina espiritual constante en nuestra vida. Hay un dicho por ahí que dice que cuando usted ora, no peca. Y cuando usted peca, no ora. Y eso es verdad. La oración nos permite a nosotros tener un tremendo poder para evitar caer en la tentación, para evitar pecar,
para evitar ofender a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios por medio de la oración, Él nos capacita, nos transmite, nos imparte su presencia, nos imparte su vida y estamos mucho más capacitados para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Por eso el Señor aquí le dice, cuando ores no sea como los hipócritas. Debemos tener una actitud humilde. Los fariseos les gustaba hacer demostraciones visibles y públicas de su espiritualidad, de lo que eran capaces ellos de hacer. Pero la Biblia dice que el corazón contrito y humillado el Señor no desechará. Es decir, que la actitud básica, fundamental para acercarnos a Dios debe ser de humildad, de reconocer que estamos en la presencia del Señor Todopoderoso, del Dios creador del universo, del Dios infinito en poder. Cuando nos acercamos a su presencia debemos acercarnos con una actitud humilde, de sentir que ante su presencia nos sentimos empequeñecidos. Pero no es que Dios quiera hacernos sentir que pequeños, insignificantes, no. Lo que debemos aprender es que ese Dios tan grande y extraordinario que tenemos se ha dignado a escucharnos, ha puesto su oído. Cuando clamamos al Señor, Dios nos escucha. Porque si no tuviéramos la certeza de que Dios nos escucha, no oraríamos. Pero Dios nos oye. Y aunque a veces de la oración hacemos todo una maraña de peticiones, de alabanza, mezclamos peticiones con adoración y luego nos vamos para otro lado, a veces estamos tan confundidos cuando oramos, el Señor con su paciencia habitual logra desenmarañar estas oraciones complejas para saber qué es realmente lo que necesitamos. La segunda cosa que nos dice aquí, que esta oración es privada. Entra en tu recámara, en tu lugar secreto, en el lugar donde tú habitualmente oras. Hay personas que oran en su recámara. Como un pastor amigo que yo conocí hace muchos años, decía que él oraba en un closet. Él tenía ahí en el closet, se encerraba en el closet y oraba tranquilamente. Pues aquí el Señor nos dice, ora en lo secreto. Y ahí está, dice, y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, lo que el Señor nos está diciendo, que nuestra vida pública es el resultado de nuestra vida privada. Y si queremos tener éxito en la vida pública, debemos tener también una disciplina en nuestra vida privada. Todo lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo nos conducimos, las actitudes que asumimos, son el resultado de esa vida privada. Así que cuando nosotros vemos malas actitudes, malas relaciones, lenguaje a veces agresivo, tóxico, actitudes tóxicas, ese es el reflejo de lo que pasa en la intimidad. El Señor se está diciendo aquí que nuestra oración debe ser privada, es decir, sin hacer ostentación de que estamos orando, más bien con humildad, refugiarnos y en lo secreto adorar, comunicarnos con Dios. La oración es un diálogo, es decir, oramos y debemos estar abiertos a escuchar la respuesta de Dios, a recibir esa respuesta que el Señor nos va a dar a aquellas cosas que nosotros hemos puesto en nuestra oración. La tercera cosa que nos habla aquí es que no debe ser con vanas repeticiones. Dios no se impresiona. A veces yo escucho personas que hacen declaraciones estruendosas, espectaculares, hermosas. Pero déjeme decirle que la oración no es un rezo monótono, rutinario, de palabras altisonantes, como que eso Dios se va a quedar impresionado. A Dios le impresiona un corazón quebrantado, un corazón humilde, una actitud piadosa de devoción. Dios se agrada de aquellas personas, de aquellos que se sienten delante de Dios y ante su presencia empequeñecido, ante la grandeza del Señor. Y entonces no debemos usar vanas repeticiones. Recuerde que esta es una conversación. Es como cuando hablamos a nuestros hijos pequeños. Imagínense que el Señor nos hablara en su lenguaje celestial. No entenderíamos nada. Y nosotros, cuando le hablamos a los pequeños, nos ponemos a la altura
de esos pequeños para que ellos nos entiendan. Dios no es pequeño, pero Él le gustaría que esas expresiones fueran naturales, fueran la resultante de un corazón agradecido. Bueno, ahora el Señor nos dice, les voy a enseñar cómo orar, les voy a dar una muestra de cómo deben orar. Y entonces Él nos habla acerca del Padre Nuestro, esta oración, diríamos, conocida por todos. Padre Nuestro. Qué interesante. No es solamente mi Padre, como decía Jesús. Yo hago la voluntad de mi Padre. Ahora es Padre Nuestro. Es el Padre de una gran familia. Esta familia que ha sido salvada y redimida por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? Tener una gran familia, tener un gran pueblo de Dios. Vosotros sois pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que dice Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro en su epístola. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Somos la familia de Dios. Y entonces podemos orar Padre Nuestro. Es obvio que para muchas personas el término padre tiene a veces una connotación dolorosa, porque a muchos de ellos a lo mejor fueron abandonados, no conocieron a su padre, nacieron sin saber quién era su padre, o a lo mejor tuvieron un padre agresivo, violento, que golpeaba a su madre y que de alguna manera también los golpeaba a ellos, o a lo mejor le evoca el recuerdo de un padre abusador, que sin tener un corazón de Dios y a lo mejor lleno de vicios, de adicciones, a lo mejor abusó con alguno de sus hijos e hijas. Yo he escuchado muchos casos de hijas que en su ya adultez, cuando ya han formado familia, han recordado esos momentos, esos episodios de dolor, abusados por sus padres o por un padrastro. Es decir, cuando se habla de padre, hay algunos que evocan esa imagen de una persona que les hizo daño. Pero hay 5 cosas que lo que es un padre. Un padre es un progenitor. Es uno que ayuda en la creación. Progenitor. Es como uno que coopera para la creación. Pero también es un proveedor. Claro, obviamente los padres son proveedores por naturaleza. Trabajan, se esfuerzan para darle lo mejor a sus hijos. Pero no deben quedarse solamente en ser proveedores, deben ser también protectores. Y cuando hablo de protectores, no estoy hablando de cuidarlo de los peligros físicos o protegerlo de que nadie le haga daño o bullying. No, cuando estamos hablando de protector, estamos hablando de enseñarle a nuestros hijos de que cómo enfrentar la vida. ¿Cómo prepararlos para enfrentar la vida? A veces somos sobreprotectores. No queremos que nuestros hijos sean dañados. Yo creo que ningún padre. Pero nosotros debemos preparar a nuestros hijos para la vida. Enseñarles que allá afuera en el mundo hay violencia. Hay gente que va a querer hacer daño. Pero no estamos enseñándole eso para que los hijos adopten una actitud tímida o a lo mejor de defensa. No, enseñarles para que ellos sean fuertes emocional, física y psicológicamente para enfrentar esos obstáculos que la vida les confronta. Pero también tenemos que los padres tienen propósito, enseñarle a sus hijos. Le enseñan a sus hijos porque ellos quieren que sus hijos sean mejores que ellos mismos, que sus mismos padres. Luchan, trabajan, se esfuerzan para dar educación. Y de paso le enseñan, aunque nosotros vivimos en una sociedad hoy donde el padre es la persona más ausente en muchos hogares. Muchos, claro, dirán, no, es que trabajan estos turnos de 7x7, 14x10, todos esos turnos que sacan a los padres de los hogares, hacen que muchos hijos vivan con una deficiencia emocional al no tener a sus padres. Pero la labor de los padres en el Antiguo Testamento y en la Biblia era precisamente enseñar a sus hijos en la mañana, en la tarde, al anochecer, dejarle grabado en los dinteles de la puerta, enseñarle los principios básicos y decirle que eran pueblo de Dios. La tarea de todo padre judío era enseñarle a sus hijos de que ellos eran parte de un pueblo escogido.
Y la tarea de todo padre cristiano es enseñarle a sus hijos que somos hijos de un Dios grande, todopoderoso, que nos salvó, que nos redimió y que nos ha prometido vida eterna. Eso hay que transmitírselo a nuestros hijos, porque somos gente con propósito. Y también enseñarle que los padres son profesores o maestros. Cuando estoy hablando de profesor o maestro, son aquellos que con su propia vida enseñan a sus hijos cómo deben ser. Si le enseñamos que hay que ser honesto, la primera cosa que debemos hacerlo es ser siendo nosotros honestos. ¿Ah? Nosotros debemos mostrar honestidad, amabilidad, afabilidad, ser personas íntegras. La gente aprende más por ejemplo que por palabras. De tal manera que tenemos un tremendo desafío nosotros los padres. Pero cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos estamos refiriendo a ese Padre glorioso y maravilloso, que es nuestro Dios. Que no solamente es el Dios creador del universo, sino que es nuestro Padre. ¿No le da una sensación de tranquilidad, de saber que Dios está con nosotros, que pelea nuestras batallas, que está a nuestro lado para darnos consuelo, que nos da esperanza cuando no la tenemos, que abre puertas donde están todas cerradas, que hace camino para nosotros, que antes que naciéramos ya nos tenía elegidos en Cristo, como dice Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos va a bendecir, nos bendijo. Es decir, usted y yo y todos los que hemos recibido a Jesucristo y hemos entregado nuestra vida al Señor, ya somos bendecidos. No debemos vivir como parias, no debemos vivir como vidas miserables, porque somos bendecidos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde? Antes de la fundación del mundo. Es decir, tenemos un Padre que nos diseñó, un Padre que nos eligió en Cristo y un Padre que tiene un propósito para nuestra vida. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Para que seamos el gozo de Él, seamos personas que realmente le demos alegría a nuestro Padre con nuestra manera de vivir. La primera petición que encontramos aquí es una petición que apunta hacia la adoración. Santificado sea tu nombre. Santo. Santo significa apartado. Dios es un ser santo. Ama a los pecadores, pero rechaza el pecado. Pero Él es santo. Y Dios quiere que aquellos que le sirven, aquellos sus hijos se parezcan a Él en este aspecto de la vida que es la santidad. Pero cuando hablamos santificado sea tu nombre, estamos hablando de adoración. Y yo hace poco tenía una conversación con unos muchachos que son levitas, que son músicos, y yo les decía, antes de cantar, preocúpense de adorar. Y la razón por qué la adoración es tan importante, por qué la alabanza, por qué el reconocimiento a Dios, porque cuando adoramos, reconocemos el plan de Dios para nuestra vida. ¡Wow! Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos diseñó y por eso le adoramos por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Le adoramos porque Él es el creador del universo. Le adoramos porque Él es lo que Él dice ser en su palabra. Santificado sea tu nombre. Qué bueno es saber que Jehová es Shalom. Jehová Shalom significa el Dios de mi paz, de mi bienestar, el Dios de lo mejor para mi vida. Oh, qué bueno escuchar que Jehová Jireh, es decir, que el Dios proveedor, el que dice que nada me faltará. Qué bueno es saber que Jehová es mi pastor, Jehová Ruí, que significa que Él me conducirá, Él me pastoreará. Todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos ser confortados, especialmente cuando la vida nos toca con alguna pérdida, con algún dolor, una enfermedad, un fracaso. ¿Cómo necesitamos el abrazo del Padre? Este Dios es nuestro pastor. Hay una palabra, hay dos términos o dos nombres que a mí me gusta, que es Jehová Jamelec, que significa Jehová es el rey. Jehová es mi rey, es mi Señor.
Y hay otra palabra que aprendí hace unos días que se llama Elohe Ha Elohim, que significa el Dios de todos los dioses, por encima de todos los dioses, dioses que los hombres han creado. Hay un Dios todopoderoso, grande, que vive para siempre. Los demás dioses son todos ídolos. Pero esta palabra, Elohe Ha Elohim, significa el Dios de dioses. Como lo dice Apocalipsis, Rey de reyes y Señor de señores. Pero también tenemos Jehová Shebaot, Jehová de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. O hablamos de Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte de victoria, Jehová es mi bandera. O Jehová Tsidkenu, Jehová es mi justicia. Podría mencionar muchos nombres más: Emanuel, Adonai, Shaddai, Elión. El nombre de Dios es para ser adorado. ¿Y sabe por qué es importante la adoración? Porque la adoración quebranta las durezas. Mire, una de las cosas que deben aprender los que ministran la adoración, los que ministran la alabanza en nuestros cultos, en los momentos devocionales, es que la alabanza tiene un ingrediente que surja a la tierra, hace surco en la tierra. ¿Qué es lo que hace un sembrador? Para sembrar, ¿qué es lo que hace? Hace un surco. Con el arado, hace un surco, rompe la corteza dura de la tierra, y para que la tierra esté blanda, para que la semilla caiga y allí florezca, allí se produzca, allí se fructifique. ¿Y por qué es tan importante la alabanza? Porque como dice Osea en el capítulo 6, dice que Judá es el que ara la tierra, el que destruye y desmenuza los terrones duros. Lo que quiere decir que Judá significa alabanza. Y mire qué interesante. Cuando se ponían las tribus alrededor del tabernáculo en el desierto, la tribu de Judá era puesta delante de la puerta principal del tabernáculo. Lo que nos da una idea a nosotros que para entrar al tabernáculo, para entrar a los atrios de Dios, primero teníamos que pasar por la alabanza. Entremos al templo con plenitud, con gozo, con alegría, con alabanza, con cánticos de adoración a Dios. Entonces, cuando hablamos de santificado sea tu nombre, estamos hablando de que Dios debe ser adorado. Si usted comienza sus oraciones con una lista de peticiones y se olvida de adorar, le va a empezar a dar un poco de pesimismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando adoramos reconocemos lo grande que es. Mire, Dios es milagroso. No necesitamos nosotros que le digamos que Dios es milagroso. Dios hace cosas que nosotros no podemos hacer. Dios es todopoderoso, de tal manera que Dios tiene el poder para sacar de donde no hay. De hecho, la Biblia dice que Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Es todopoderoso. Tiene todo el dinero del mundo, no necesita de nosotros. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que su pueblo le adore. Le adore. Mire, cuando Moisés estaba ahí en Egipto, le pide al faraón que deje ir al pueblo de Israel. Deja ir a mi pueblo. Y el faraón estaba indignado. Y le dijo, bueno, vayan ustedes los adultos mayores, vayan toda la gente mayor, pero dejen los niños acá. No, tenemos que ir todos. Porque Dios quiere que vayamos al desierto a adorarle, a ofrecerle sacrificio, que era la demostración de adoración que hacían en ese tiempo. Y Moisés le dijo, no podemos ir solamente los mayores, tienen que ir nuestros hijos. Y en Egipto a la vaca se le consideraba sagrada, pero en Israel se comían las vacas. ¿Sabe por qué? Porque Israel pensaba que ningún Dios, el Dios que ellos adoraban, no tenía forma de vaca. Era el Dios que había creado el universo. Este es el Dios que creó el universo, este es el Dios que creó esta tierra, este es el Dios que hace que los planetas giren de tal manera sin chocarse. Él es el que hace que el sol brille, Él hace que la tierra fructifique. Este es el Dios a quien adoramos, y lo único que demanda de su pueblo es creadores. Y de hecho, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Él dice que todavía anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy día tenemos una cantidad increíble de músicos.
Pero ¿sabe lo que nos faltan? Es adoradores. Tenemos montones de congregaciones, pero Dios está diciendo, oh, ¿cómo me gustaría que me adoraran? ¿Cómo me gustaría que ellos reconocieran que yo soy Dios? Porque la adoración tiene que ver con lo que Dios es. Dios es santo, todopoderoso, justo, maravilloso. Dios es amor, Dios es espíritu. Pero también lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Él ha hecho milagros, sanidades, prodigios. Y luego la segunda petición. Venga tu reino. ¡Qué bueno! Esto sabe que el reino de Dios es la palabra, uno de los términos de las verdades que más se repiten en la Escritura. Casi 1440 veces se repite el término reino en la Escritura. Si hay una palabra que se repite tantas veces en la Biblia, uno tiene que llegar a la conclusión de que esto tiene que tener cierta importancia. Si Dios la ha instalado ahí en su Escritura, significa que es importante. Ahora, ¿qué significa el reino? Venga tu reino a nosotros. Es de manera más simple, más sencilla, diríamos que venga tu reino significa venga tu gobierno a nuestra vida. Sé tú que Él nos gobierne. Y qué bueno es saber que Dios nos gobierne. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca llega tarde, nunca comete errores. Él es perfecto en todo lo que hace. Y cuando nuestra vida es gobernada por adicciones, por la cultura en que vivimos, por la sociedad que nos hace sentir o hace pensar de que hay cosas buenas en ella y nos dejamos conducir como verdaderos ganados por estas opiniones culturales, ideológicas, el Señor se está diciendo, yo quiero gobernar sobre su vida, yo quiero dirigir sus vidas, yo quiero que sus relaciones yo tenga participación, yo quiero que tus finanzas estén bajo mi gobierno, yo quiero que tu familia esté bajo mi gobierno. Yo quiero que tu matrimonio que experimenta crisis, experimente el gobierno. ¿Sabe por qué? Porque su gobierno lo único que trae a nuestra vida es bienestar. Somos bendecidos por Dios. Él nos gobierna. Él nos dirige. Ahora, miren lo que dice la Escritura, en Efesios 1:10. Cuando el escritor aquí nos habla, y voy a leer este versículo aquí en Efesios capítulo 1, verso 10, dice, Efesios 1, 10 dice, el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que quiero decir es que el gobierno de Dios está hoy día manifestándose, pero no se ha completado. Un día se va a realizar, se va a completar, va a estar completamente realizado. Ese gobierno se manifiesta en nuestras vidas. Nuestras vidas deben revelar a la gente que Él gobierna. Hermano, ¿de qué manera la gente que no tiene a Cristo puede saber que Dios es bueno si no es revelado a través de nuestra vida? Dios está gobernando y Él un día va a completar este reino. Este reino que ha comenzado en nosotros se va a completar, se va a realizar, va a tener su plena y total realización cuando Él ponga a todos los enemigos por estrado de sus pies. Hoy día el Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, está reuniendo todas las cosas. No se sorprenda, parece que este mundo es un caos, parece que Rusia va a dominar el mundo, pero no, Dios todavía gobierna y Dios usa a los pueblos, usa a los líderes de los pueblos para llevar adelante su propósito. Dios no se equivoca, todo lo que Dios hace es perfecto. Y eso es lo que tú tienes que entender. Quizás de alguna manera te has sentido avasallado por un patrón inhumano que realmente te explota, o a veces por un esposo que nunca tiene una actitud correcta hacia tu vida, o por una familia disfuncional y piensa que es un caos. Déjame decirte, cuando tú dejas entrar a Cristo a tu vida para que Él la gobierne, Él va a poner orden en aquellas cosas que son un caos, porque el gobierno de Dios
su reino en nuestra vida, lo que hace es poner orden donde hay caos. Y por último, quiero terminar esto. Hágase tu voluntad, la tercera petición. Son 7 peticiones, pero estoy hablando solamente de 3. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Otra versión dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Oiga, el problema no está en el cielo. En el cielo Dios manda y la gente, y los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los seres celestiales, los principados obedecen. Un día, un personaje importante, un terrateniente del cielo, o la mano derecha de nuestro Dios, Luzbel, decidió sentarse en el trono de Dios. Y mire, Luzbel era como el director de coro en el cielo. Por eso es que a Satanás le encanta destruir todo lo que Dios hace. Hoy día la música que nosotros escuchamos, estos reggaetón y estas músicas, diríamos que son verdaderas toxinas al corazón de los jóvenes, que no tienen contenido, que son sensuales, que son prácticamente música que degenera el verdadero sentido de la música, es porque Satanás era el que dirigía el coro allá en el cielo. Y cuando se le ocurrió querer sentarse en el trono de Dios para que él gobernara, lo tomaron y lo echaron. Junto con él sacó más de la tercera parte de las huestes celestiales. Pero Dios no permite que nadie usurpe su trono, su autoridad. Si hay algo que Dios le molesta, mira, Dios te puede perdonar que mientas. Dios te puede perdonar que de repente tengas malos pensamientos, que a lo mejor desees a la mujer de tu prójimo, que de repente tengas malas palabras. Pero lo que Dios nunca va a dejar pasar es que seas soberbio. Porque la soberbia, la altanería, la arrogancia conspira contra la autoridad de Dios. Dios es el que pone orden, Dios es el que determina cómo deben hacerse las cosas. Miren, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sabe que es interesante la palabra voluntad aquí en el Sermón del Monte, en la oración? Para voluntad en la Escritura encontramos por lo menos 2 o 3 términos, pero los que más se usan, uno es telema y otro es bulema. Y le voy a explicar así rápidamente. Telema significa el gozo, el deseo, el beneplácito, lo que le agrada a Dios. Eso es telema. Y es lo que aparece aquí en la oración del Padre Nuestro. Cuando dice, hágase tu voluntad, es decir, hágase lo que a ti te gusta, Dios. Que tú tengas el gozo y la alegría, el beneplácito de que tus hijos hagan lo que a ti te gusta. La palabra bulema significa lo que Dios determinó y que eso es invariable. O sea, Dios lo dijo y se va a hacer. Determina que es un decreto. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios, que es el gozo, la alegría, el beneplácito de Él, o el decreto o lo que Dios ha determinado que es invariable. Aquí en el Padre Nuestro está, hágase tu voluntad. Es decir, hagamos, porque Él ha venido a gobernar en nuestra vida. La resultante es que nosotros le vamos a agradar a Él. Que nuestras acciones, que nuestras palabras agraden a Dios. Que Dios, cuando nos ve compartir con los demás, cuando usamos un lenguaje que bendice, cuando no tenemos un lenguaje tóxico, cuando no hablamos mal de nuestros hermanos, cuando no hablamos mal de nuestros pastores, cuando los criticamos, no estamos agradando al Padre. No lo estamos agradando. Es más bien, estamos desagradando. Dios no se complace con esas palabras, esas conversaciones tóxicas, esas conversaciones que no bendicen. De hecho, la Biblia dice que debemos hablar con cánticos, con salmos espirituales. Esa debe ser nuestra conversación. O a veces las actitudes que asumimos, actitudes vengativas o críticas. Dios nos bendice. Dios quiere que nuestras palabras, nuestras acciones, revelen que su voluntad se está haciendo en la tierra. Dice que se haga la voluntad
en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, que aquí en la tierra nosotros seamos obedientes, que seamos personas que obedezcamos a Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios desea en nuestra vida hacer su voluntad. Y la razón por la que quiere decir es porque Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para nuestra vida. Y por lo tanto, cuando dice, hágase tu voluntad, es, dejen que yo lleve adelante mi plan en su vida. Dejen que yo haga mi voluntad en su vida. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, transformado por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis, para que ustedes comprueben, chequeen, cuál es la buena voluntad. Y ahí usa también telema. Significa, la buena voluntad significa el beneplácito, el gozo, la alegría de Dios, para que comprobéis qué es lo que le agrada a Dios en su vida, porque es bueno, agradable y perfecto. Es decir, Dios tiene un plan para nosotros. Él sabe mejor lo que quiere para nosotros porque Él nos creó, con las habilidades, con los talentos que tenemos. Él nos creó, de tal manera que Él sabe exactamente cuál es el plan de Él para nuestra vida. No le preguntemos a nadie, no indaguemos libros de autoayuda para saber qué es lo que Dios quiere. Dios lo sabe. Pregúntele a Él, Señor, tú me creaste, ¿para qué me hiciste? Revélame tu voluntad, revélame cuál es tu propósito. Yo te confío mi vida. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, estamos diciendo, Señor, yo te confío mi vida para que tú hagas lo que quieras, porque todo lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto. Le he hablado de estas tres primeras peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, gobierna sobre nosotros y haz tu voluntad. Como la haces en el cielo, hazla también en la tierra. Aquí está medio difícil la cosa. Aquí nosotros los humanos, los terrícolas, somos rebeldes, duros de servir, nos mandamos solos, no queremos autoridad sobre nuestra vida. De hecho, es más, nosotros vivimos en una sociedad impía, inicua, donde rechazan a Dios, no quieren a Dios ser parte de su vida, lo marginan. Pero Él sigue insistiendo en alcanzar a todo hombre y a toda mujer para establecer en ellos su gobierno, para beneficio de ellos. Este es el tiempo en que nosotros debemos compartir esta verdad tan extraordinaria. Su gobierno en nuestra vida. Debe comenzar en nuestra vida, debe comenzar en nuestra casa, debe comenzar en la iglesia. Que el gobierno de Dios sea establecido. Que cuando hablemos, venga tu reino, digamos, Señor, disponemos nuestra vida en tus manos para que tú hagas lo que quieras. Porque todo lo que tú haces es bueno. Tú nunca llegas tarde. Siempre es bueno lo que tú quieres para nosotros. Dios nunca nos llama para perjudicarnos, sino para bendecirnos. Deseo con todo mi corazón que estas tres peticiones del Padre Nuestro sean una respuesta para todos los que le han escuchado. Y podamos tomar una decisión en esta noche. Y quiero que ustedes me acompañen ahí en su casa para tomar esta decisión. Que el Señor establezca su reino en nuestra vida. Que Él comience a hacer esa obra perfecta para que nosotros hagamos su voluntad. La única manera que vamos a poder hacer la voluntad de Dios es que su reino sea establecido en nuestra vida. Todo lo demás, si eso no sucede, si seguimos dirigiéndonos nosotros mismos, gobernando nuestra vida, nuestro parecer, difícilmente haremos la voluntad de nuestro Dios. Permita que Dios tome control, porque Jesucristo es el Señor. Y si Cristo es Señor de nuestra vida, entonces tenemos un éxito asegurado. Permítame orar en esta noche, allí en su casa. Y por favor, usted repita estas palabras. Señor y Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Reconozco que tú eres el Kyrios, el Señor, que tú eres soberano. Yo entrego mi vida a ti para que tú gobiernes, para que tu reino se haga realidad en mi vida. Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no lo puedo hacer mientras tú no seas quien dirija mis acciones, mis pensamientos, mi corazón, sea el trono tuyo, Señor. Tú entronízate en mi vida y gobierna
para que yo haga tu perfecta voluntad. Que mi vida y mis acciones, Señor, sean el gozo tuyo. Padre, con todo mi corazón, acepto tu señorío en mi vida y me dispongo para hacer tu voluntad. Y pido que tu Espíritu Santo me fortalezca, me ayude para, Señor, vivir una vida entregada completamente en tus manos. Señor, lo hago en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, y siga bendiciéndoles, y siga añadiendo bendición tras bendición. Y Dios siga trayendo revelación a nuestra vida para ser realmente extraordinarios hijos de Dios, genuinos, para que el mundo que nos ve pueda conocer a este Dios, a quien amamos y a quien adoramos. Los avisos para esta semana es que mañana viernes se reúnen los adultos mayores a las 4 de la tarde. Ellos lo pasan genial, son un grupo de gente amable, sabia, trabajadora, esforzada, lo pasan muy bien. Y en la noche nos vamos a reunir con los varones. Los varones de Encuentro con Jesús están citados mañana a las 20 horas de carácter presencial en el comedor. Nos vamos a reunir allí, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar, vamos a conversar y vamos a planificar algunas cosas que tenemos pendientes. Le invito para este viernes a todos los varones de Encuentro con Jesús. El día domingo tenemos nuestro culto de celebración, un culto de alabanza. Venga con una disposición, venga a adorar al Señor. Venga, Señor, me voy a disponer a adorar al Señor. Mire, siempre pasan cosas antes de llegar al culto, pero usted dispóngase. Vine a adorar a Dios. De tal manera que dejo mis pensamientos, dejo mis ideas en casa y permito que Dios me hable, porque siempre que Dios me habla, me bendice. Así que lo invito para este domingo, para que venga con una disposición a honrar y exaltar el nombre de Jesucristo. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les guarde. En el nombre de Jesús. Amén.